estas fechas solemos juntarnos las personas de casa. Recordamos profundamente a nuestros seres más queridos. Pero este año, una vez más, en muchas mesas volveremos a sentir un inmenso vacío. Y es que 305 presos y presas políticas vascas permanecerán alejadas de sus familias, al igual que los 100 deportados y exiliados que siguen privados de la oportunidad de estar con sus seres queridos aquí, en su tierra. Queremos un futuro en paz y libertad para Euskal Herria. Sin embargo, mientras haya cientos de presas y exiliadas, mientras broten lágrimas de los ojos de cientos de madres por tener a sus hijas e hijos alejados, no podremos hablar de una verdadera paz. Madrid y París nos niegan el derecho a estar junto a nuestros allegados. Aplican la dispersión y el alejamiento de una manera sistemática. Incumplen la ley y vulneran los derechos de las personas presas. No solo eso, ponen en peligro la seguridad y la vida de sus familiares y de sus amistades. El promedio del alejamiento es estremecedor. Cada persona presa está a 750 kilómetros alejada de su hogar. Parece ser que París podría dar pasos las próximas semanas en torno al acercamiento de nuestras compañeras presas en cárceles francesas. También es hora de que Madrid se decida a avanzar. No hay excusas para tanta crueldad, para tanto odio, para tanta venganza. Tampoco hay impedimentos físicos. Hay sitio más que suficiente en Zaballa y en el resto de cárceles vascas, así como en la prisión de Mont-de-Marsan en Las Landas. Por todo ello, estas Navidades saldremos a la calle, volveremos a salir a la calle. La dinámica Kalera Kalera ha convocado una serie de movilizaciones bajo el lema Denak gurekin, Euskal preso, Ieslari eta deportatuak, etc. Estas son las principales. Este sábado 23 de diciembre, marcha a la prisión de Zaballa. El próximo sábado 30 de diciembre, manifestación por las calles de Iruña. El próximo domingo 31 de diciembre, concentración frente a la cárcel de Basauri. Y ese mismo domingo, día 31, marcha a la cárcel de Martutene. Llamamos a la ciudadanía vasca a que salga a la calle, a que se movilice. Queremos dejar a las futuras generaciones una Euskal Herria cimentada en la paz y la convivencia. Para ello, es imprescindible dar una solución inmediata a la situación de las presas y los presos. Denak gurekin, preso, Ieslari eta deportatuak, etc.